Muy bien, maestra, ¿cómo están? Vamos a empezar directamente con lo que viene a ser esta etapa 3 de contratación por evaluación de expedientes. Es necesario tener algunas precisiones importantes para que puedas tener una guía de qué forma tú vas a poderte presentar a este proceso de contratación docente 2024. Y vamos a utilizar parte de la información que nos brinda la UGEL Padre Abad. Esto pertenece a la región Ucayali. Ellos ya están en etapa 3 por contratación de evaluación de expedientes. Obviamente, toda esta parte normativa está basada legalmente en el Decreto Supremo 020-2023 del Minedu. Han emitido una resolución directoral regional, que es la 54-2024, y también una resolución directoral local, que es la número 20 de la misma UGEL Padre Abad. Viendo esta parte normativa, recuerda que también la vas a encontrar en la descripción de este video. Vamos con las precisiones, puntos importantes que vamos a tratar. ¿Quiénes pueden participar en este proceso de contratación por evaluación de expedientes? Participan postulantes con título pedagógico, bachiller en educación, egresado en educación, con estudios concluidos, obviamente en educación, o no concluidos en educación, titulados o con estudios concluidos. Estamos hablando titulados de otras especialidades o de otro tipo de títulos, ¿no? O los estudios que acrediten los perfiles adicionales aprobados por la DRE en coordinación con la UGEL. Eso lo podemos revisar puntualmente en el artículo 19.1, literal A2, y en el artículo 24.2 del Decreto Supremo 20. Entonces, para hacer una pequeña observación aquí, participan, por ejemplo, si tú fuiste observado en la etapa 2, que es por prueba nacional, por tu título, la emisión del título que fue posterior al 5 de julio del 2022, sí puedes presentarte ahora en esta etapa. ¿Estamos? Vamos. Para adjudicarse una plaza en educación religiosa debe contar con la carta de propuesta de la ODEC de la jurisdicción, artículo 19.2, literal B. Para postular a una plaza E y B, debe contar 1. Dominio mínimo exigido de la lengua originaria, y 2. Estar inscrito en el Registro Nacional de Docentes Bilingües de Lengua Originaria. Y nos da una pequeña observación. En caso no existan postulantes con mayor nivel de formación académica, excepcionalmente para instituciones educativas E y B del nivel inicial de la zona amazónica, se permite postulantes con quinto de secundaria y experiencia docente mínima de 1 año. Vamos, siguiente punto. Recuerda bien, porque hay personas que de repente acaban de sacar su título durante estas fechas, durante estos días. Vamos a tomar en cuenta eso. A ver, el registro del título, o sea, ahorita tú que estás corriendo por tu título, debe considerarse hasta la fecha de presentación del expediente. ¿Estamos? Suponiendo que la fecha es el 19 y 20 de febrero. Entonces, hasta el 20 de febrero debiste haber tenido ya registrado el título. El postulante debe tener menos de 65 años hasta un día antes del inicio de la vigencia de su contrato. Eso es en el anexo 8, porque es una declaración jurada. Los postulantes son responsables de los datos y de toda la información que presenten en el expediente, el cual tiene carácter de declaración jurada. Numeral 20.4, ahí en el artículo lo vamos a encontrar. El postulante debe cumplir con algún perfil del orden de prelación del anexo número 6 y otros documentos que puedan otorgarle puntaje según el anexo 13 y 14. El anexo número 6 va a aparecer acá arriba en la pestaña, ahí lo vamos a hacer un análisis exclusivo del anexo número 6, en qué consiste el orden de prelación. Y también lo que concierne al anexo 13, va a aparecer otro video también acá arribita para que tú lo puedas revisar en qué es la revisión del anexo número 13, que es la calificación exclusiva del expediente. Punto esencial, no otorga puntaje el requisito de formación académica, experiencia laboral u otros requisitos solicitados. Por ejemplo, si tú te presentaste con tu bachiller, ese bachiller no otorga puntaje. Si tú te presentaste con tu constancia de egresado, esa constancia de egresado no otorga puntaje, puesto que es un requisito. El postulante para adjudicarse en el cargo de coordinador de PRONOI debe cumplir con los requisitos de formación académica y experiencia señalados en el anexo 6 de la presente norma. El postulante que no pueda asistir a la adjudicación puede nombrar a un representante mediante carta poder simple, quien elige la vacante y recibe el acta de adjudicación. Es necesario precisar que la carta poder debe ser en original, con firma y huella original, y no copia o impresión a colores. Eso es cuando no puedes ir tú,
envías a otra persona con carta poder y esa persona es la que puede adjudicarse en tu nombre. Siguiente punto esencial. El postulante o su representante que no se presente en el acto de adjudicación. O sea, tú no puedes ir, no estás presente en el acto de adjudicación. No estuviste ese día que se está adjudicando. O tal vez tu representante, como dice. O que estando presente decide no adjudicarse una vacante. Ese es como cuando estás presente y dices, me voy a abstener, no voy a tomar la plaza. Son dos casos. No estás presente o decides, estando presente, abstenerte. Mantiene latente su ubicación en el cuadro de mérito en espera de nuevas vacantes que se generen. Esta acción puede ser desarrollada en una única oportunidad adicional. De no adjudicarse en dicha oportunidad, queda retirado del cuadro de méritos. Entonces son 2 veces nada más que te van a llamar en 2 oportunidades que vas a poder tener para adjudicarte. En la segunda, o no estás, o te abstienes, ya te retiran del cuadro de méritos. Siguiente punto, el postulante adjudicado puede presentar su desistimiento, quiere decir que ya no deseas tomar la plaza que te adjudicaste, tienes que presentarlo ante el comité hasta antes de la emisión de la resolución de contrato, quedando retirado del cuadro de méritos. El postulante que no haya podido adjudicarse o haya sido declarado no apto en su única postulación de la etapa de evaluación de expedientes, podrá volver a postular en otra convocatoria en una UGEL distinta o a un área distinta de su primera postulación. Siguiente punto, el postulante presenta un único expediente y a una sola UGEL en forma presencial, señalando el orden de prelación para la modalidad educativa, nivel o ciclo y área curricular al cual postula. Entonces a veces la pregunta es, ¿puedo presentar mi expediente a diferentes UGELes? Claro que puedes, pero la norma te dice que no deberías hacer eso. ¿Por qué? Porque debería de ser una sola UGEL, una sola postulación, pero hay personas que lo hacen. Y si en algún momento son detectadas, solamente van a validar la primera postulación que hiciste. Siguiente punto. La experiencia laboral docente no incluirá la realizada en instituciones privadas. Esa es otra consulta que también nos hacen, ¿no? Bueno, lamentablemente no están considerando la experiencia en instituciones educativas privadas, porque eso lo vamos a revisar en el anexo 13. Siguiente punto, a ver. En cumplimiento al Decreto Supremo 20-2023 y tomando en cuenta los numerales 11.3, 19.1, el literal A2, 24.3, literal A, 24.5, debido a las necesidades del contexto y con el fin de garantizar la prestación oportuna del servicio educativo en las instituciones de la jurisdicción, en esta etapa podrán participar quienes cumplan con los requisitos del anexo 6-2024, ver en el siguiente enlace. Te vamos a dejar este documento para que lo puedas descargar y vas a poderte ir directamente a este anexo 6. ¿En qué consiste? ¿Por qué consideran, inclusive en ese orden de prelación, estudiantes hasta de otras carreras que no son de educación? ¿Por qué pueden trabajar egresados? ¿Por qué pueden trabajar también con bachiller, con constancia de egresado, hasta estudiantes con un ciclo superior de estudios? Listo. Y además, quienes cumplan los requisitos establecidos en el anexo 6, ve el siguiente enlace. Para la determinación del cuadro de méritos se tomará en cuenta primero a quienes cumplan la prelación del anexo 6-2024 y luego el anexo 6-2023. Deja tus comentarios, algunas preguntas, así podemos ayudarnos entre todos. Recuerda, enseña siempre para aprender y vamos por más.